Vamos a comenzar, por favor. Bueno, el día de ayer, si no mal recuerdo, nos quedamos en que íbamos a ver cómo transformar una función de transferencia a un modelo de estado. Y indicábamos que la función de transferencia se define, es decir, todo esto que se denomina función de transferencia, se define como la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada. Todo esto bajo condiciones iniciales iguales a 0. Bien. Ahora bien, después de esto vamos a hacer un ejemplo, porque es muy sencillo, realmente no es complejo transformar una función de transferencia a un modelo de estado, ustedes lo van a ver. Y de hecho ya puedo construir una función de transferencia que incluso pues sea relativamente compleja. Por ejemplo, vamos a poner esta, s más 1 sobre s al cuadrado más 3s más 2. Bueno, tenemos esta función de transferencia y hay que convertirla a un modelo de estado. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues no es muy complejo, es sencillo. Lo único que tenemos que hacer es multiplicar la salida por el polinomio característico y la entrada, UDS, lo vamos a multiplicar por el numerador de la función de transferencia. Y bueno, nos quedaría el desarrollo de la siguiente forma, es decir, multiplicamos la salida, que es y de s, por el polinomio característico, que es s cuadrada más 3s más 2. Bueno, aquí era con corchete. Y esto lo vamos a igualar a UDS, que va a multiplicar a s más 1. Es decir, la entrada multiplica al numerador, numerador de la función de transferencia, y y de s multiplica al denominador de la función de transferencia, o polinomio característico. De esta manera vamos a distribuir. Recuerden que ya no voy a poner y de s por s al cuadrado, por ejemplo. Es escribir demasiado, y por lo tanto vamos a perder ahí un tiempo valioso. Entonces, simplemente pongo y en mayúscula, que significa que es una función de la frecuencia, y multiplico por s al cuadrado. Significa que está derivando dos veces en el tiempo. Más 3ys más 2 por y de s. Estoy desfactorizando. Y después u de s por s. Entiéndase la diferencia. Cuando está entre paréntesis, significa que está en función de s. Cuando está multiplicado por s, sin paréntesis, significa que en el tiempo se está derivando. Bueno, llegamos a esta ecuación. Ustedes ya conocen cómo trabajar el modelo de estado a partir de aquí. Es decir, lo que hacíamos era encontrar una función de transferencia. Es decir, si quisiéramos encontrar la ecuación diferencial de esta función de transferencia, pues sus orígenes, aplicaremos transformada de Laplace inversa y nos quedaría simplemente así, como y' más 3y'. Fíjense, paso a minúsculas y al dominio para tenerlo en dominio del tiempo. Y es igual a u' más u. Observemos, aquí tenemos la ecuación diferencial, la cual nosotros ya podemos manejar fácilmente. Esta ya la pueden convertir a un modelo de estado, ustedes ya saben las técnicas. Sin embargo, bueno, voy a partir desde aquí, esto que estoy señalando con esta flecha, para encontrar, mediante la forma canónica de observador, el modelo de estado de esta función de transferencia. Porque lo que quería que notaran es que al tener S, y me refiero a esta S que estoy aquí poniéndole estos dos marquitas en rojo, significa que en el dominio del tiempo se está derivando. Cuando se tiene S en el numerador de la función de transferencia, significa que existen derivadas de la entrada. Entonces, creo que eso es evidente, ¿no? En este caso. Entonces, hay derivadas de la entrada. Por lo tanto, no se puede hacer de forma directa en este caso. Ahí está la derivada de la entrada, que es su prima. Por lo tanto, al abordarlo desde la forma canónica de observador, bueno, vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, lo retomo de este lado. Nada más hago esto un poco más chico para que quepa todo el proceso, sin ningún problema. Ahí está.
bueno, yo creo que continúo de este lado y bueno, todavía me queda algo de pizarrón para trabajar. Entonces, fíjense bien, continuando con esta parte a partir de aquí, de donde señalo con la flecha roja, despejo el polinomio de mayor grado. El polinomio de mayor grado es ys cuadrada. Entonces, despejo y voy a igualar, en este caso, a todo lo que contiene integradores, o que se está integrando dos veces. Recuerden que 1 en s al cuadrado implica en el tiempo integrar dos veces, más todo lo que se está integrando una sola vez, 1 en s. Fíjense. ¿Y cómo queda? Pues sencillo. Aquí simplemente nos queda u menos 2y. Y acá nos queda del lado derecho, nos quedaría también u menos 3y. Y ya despejé la derivada, bueno, en este caso el polinomio de mayor grado, y agrupé de mayor número de integradores a menor número de integradores. Acuérdense que inclusive ya sabemos manejar el caso superior, el caso más problemático, donde existen igual número de derivadas de la entrada que de la salida. En este caso no nos debe de provocar ningún problema. Entonces aquí sí, como siempre lo hacemos, definimos la salida y con una de las variables de estado, que puede ser x1 o puede ser x2, sin ningún problema. No hay restricción. Recuerden que eso nada más nosotros lo elegimos. Si ya dijimos y es igual a x1, bueno, pues entonces, si multiplico s por y, implica tener en el tiempo a x1'. Y esto es igual, bueno, pues a todo lo que tenemos de ese lado. Es decir, tenemos u menos 2y por 1 en s. Recuerden que ahora se elimina un integrador. Más u menos 3y, pero y es x1 en este caso. Y todo lo que contiene integradores, que es esta parte de aquí, se denomina x2. Por lo tanto, x1' va a ser igual a x2 más u menos 3x1. Y con esto tenemos la primera variable de estado del sistema. Ahora bien, como ya definimos quién es x2, si multiplico s por x2 en la frecuencia, en el tiempo implica tener a x2'. Y por lo tanto esto es igual a u menos 2y, pero y es x1. Ya tenemos el modelo de estado del sistema. Lo único que hace falta es ahora representarlo de forma matricial, ya que están las ecuaciones desacopladas. Vamos a acoplarlas en un modelo matricial. Y esto nos quedaría de la siguiente forma. x1', x2', que es el vector de estados derivados del sistema, es igual a, que es la matriz A, por el vector de estados x1, x2, más la matriz B, por la entrada U. Acuérdense que este sigue siendo un sistema CISO. Y Y es igual a C por el vector de estados x1, x2. Y pues de entrada ya sabemos que D vale 0, pero bueno, hay que representarlo aquí de esta manera. Vamos a ver entonces cómo llenar estas matrices. Para llenar estas matrices, bueno, lo voy a hacer inclusive con otro color para que quede claro. Nos vamos a las ecuaciones primero de estado. Vamos primero con esta que es x1. x1' es igual a menos 3x1. Como el sistema es de segundo orden, recuerden que la matriz A queda de 2 por 2, de dimensiones 2 por 2. 1x2 y 1u. Eso es para la primera ecuación. Para la segunda ecuación me queda menos 2x1, 0x2 y 1u. Finalmente para y, que es la salida, tomo la definición, que fue esta, y decimos que y es igual a x1, por lo tanto, y es igual a 1x1, 0x2 y 0 udt. Si hay alguna duda, este es el momento de preguntarme. Si todo está bien, por favor, también contésteme para saber que estamos aquí en línea, que está todo bien. ¿Quedó claro? Sí, profe, todo claro. Agradezco, sí, si hay alguna duda, con todo gusto, es el momento, porque esto se va a poner un poco más complejo conforme avancemos, pero si esto lo estamos entendiendo bien, no debe haber ningún problema.
Acuérdense, nada más es transformar lo que es esta parte, que es la función de transferencia, aquí lo que estoy encerrando aquí, en este rectángulo, a una ecuación diferencial o ni siquiera es necesario llevarlo hasta su ecuación diferencial, sino de una vez representarlo a partir de donde está la flecha en rojo, partir de ahí inmediatamente para utilizar la forma canónica de observador en este caso. Voy a marcar que todo esto de aquí se denomina forma canónica de observador. Esta es, bueno, espero que no haya mayores problemas. Si gustan, hago otro ejemplo, si no, vamos a pasar a una siguiente etapa que es, y por eso les pido, no olviden el concepto de función de transferencia, es muy importante para abordar lo que sigue, ¿no? Ya vimos cómo transformar de una ecuación diferencial a modelo de estado, de una función de transferencia, y la siguiente etapa, bueno, ya son etapas gráficas. Me voy a ir con diagramas de bloques, probablemente vea uno o dos grafos de flujo de señal, o en combinación o partiendo de grafos de flujo de señal, o inclusive voy a ver un poquito de cómo se transforma un modelo en otro, pero todo enfocado a variables de estado. Entonces, antes de continuar con esta etapa, si quieren que refuerce un ejemplo, con todo gusto, ese es el momento. Si no, ya paso directamente a los métodos gráficos. ¿Dudas? Son más poderosos, definitivamente. Un método gráfico, ustedes se van a dar cuenta que es muy poderoso con respecto a que pueden desarrollar rápidamente modelos de estado sin necesidad de pasar por un proceso algebraico donde pudiésemos llegar a un error o arrastrar un error. Acá es mucho más rápido. Y vamos a descubrir una nueva forma canónica. Entonces, pregunto, ¿todo bien? ¿No tienen dudas antes de continuar? Compañeros. ¿Sí? No, profe, todo bien. Le agradezco que haya respondido. Vamos a completar entonces los temas de hoy. Creo que va a ser muy productiva esta clase. Vamos a ver cómo crear entonces a partir de métodos gráficos. Bueno, no quise hacer esto. Insertar una página. Vamos a ver de qué se trata. Modelo de estado o a partir de un diagrama de bloques, vamos a ponerlo, de diagrama de bloques a un modelo de estado. Bueno, disculpen la letra, pero pues es lo mejor que se puede en un pizarrón electrónico. Miren, de diagrama de bloques a un modelo de estado. ¿Cómo es esto? Pues en un diagrama de bloques, recuerden que se trabaja con funciones de transferencia, por eso les dije, no olviden lo que es el concepto de función de transferencia. Entonces, por ejemplo, tenemos en el dominio de la frecuencia, UDS. Voy a poner un ejemplo primero sencillo, pues algo un poco más complejo. Inclusive todavía voy a guardarme los ejemplos más complejos para el rato. Primero que se entienda qué estamos haciendo. Voy a trabajar primero con un sistema ISO y después vamos a implementar ya sistemas
simo, mimo o miso, como quieran. Entonces, esto pudiera representar un simple sistema de control con la planta, el sensor, el controlador, bueno, pues ahí en la trayectoria directa, aunque, bueno, pues no deja de ser más que un modelo matemático, si lo vemos desde el punto de vista de las matemáticas. Está representando un sistema posiblemente de tercer orden. Entonces, para distinguir que este no es 5, lo voy a poner aquí. Dense cuenta que casi nunca uso el 5 en los ejemplos, precisamente para que no se confunda con la S. Bueno, entonces, ¿cómo crear el modelo de estado partiendo de este diagrama de bloques? No es muy complejo. Vamos a ver si conocemos el concepto de función de transferencia. Y para eso, bueno, hay que distinguir quién es la entrada y la salida. Y vean, a la salida de cada uno de los bloques, que son funciones de transferencia, voy a denominarle con una variable de estado. De forma completamente arbitraria. Por ejemplo, aquí a mí se me ocurre ponerle x1. Pude haberle puesto x2 o x3. Aquí le puedo poner x2 y aquí le pongo x3, fíjense. Solo a la salida de las funciones de transferencia. ¿Por qué aquí no le pongo x4 aquí al bloque de 10? Por la sencilla razón que el 10 es una ganancia, no es una función de transferencia. ¿Sí? Entonces, solo en los bloques que contienen funciones de transferencia, a su salida se le denomina con una variable de estado. Si hay dudas con esto, por favor, me pueden interrumpir, con todo gusto. Yo les contesto. Bueno, ahora, haciendo uso del concepto de función de transferencia, que nos dice que la transformada de Laplace de la salida, por ejemplo, abordando esta primera función. Voy a empezar por ahí. Entonces, dice, la salida, que es x1 de ese bloque, entre la entrada, que es x2, es igual a la función de transferencia. La función de transferencia es lo que está dentro del bloque, por supuesto, que sería 1 sobre s más 1. Y ahí está. Bueno, para que no parezca aquí delta, perdón, desaparecí todo. Ahí está. Quise agarrar este. Aquí está. S más 1. Bueno, de aquí que, bueno, lo que ya hicimos, multiplicar producto cruzado, x1 por lo de abajo y x2 por lo de arriba. Y de esta manera, bueno, pues ya sin tanto trámite, me quedaría x1s más x1, ya desfactorizándolo. Y esto va a ser igual a x2. Es decir, x1 por el polinomio característico que era s más 1 y x2 por el numerador que era 1. Nos queda esta ecuación. De aquí que vamos a aplicar transformada inversa. Y ya lo habíamos dicho, si una variable está multiplicada por s en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, tendríamos a esa variable pero derivada. Entonces aquí tendremos x1' más x1 igual con x2. Ahora, lo único que vamos a hacer es despejar la derivada. En este caso, x1' va a ser igual a x2 menos x1. Y ya tenemos la primer variable de estado partiendo de este diagrama de bloques. Todavía no acabamos, apenas. Recuerden que el sistema es de tercer orden en este caso. Por lo tanto, lo vamos a ir haciendo paso por paso. En este caso, terminamos con este bloque, pero ahora hay que continuar con x2 o con x3. Ustedes deciden con quién continuar. Si deciden continuar con x2, bueno, ¿cómo nos quedaría en este caso? Lo voy a hacer de este lado. La salida de este bloque, me refiero a este bloque, es x2, pero ¿quién es la entrada? Vamos a ver quién es la entrada. Entonces, la salida es x2. Y la entrada, por supuesto, es UDS, pongo aquí mi mayúscula, menos x3. Fíjense. Esa es la entrada. Esto es lo que viene aquí. Entonces, aquí tendríamos, no se pierda de vista que aquí tenemos U menos x3. ¿Sí? Y eso es igual a la función de transferencia. ¿Quién es la función de transferencia? 1 en S. Bueno.
Recuerden, es producto cruzado X2 por S. Y eso lo igualan a U menos X3 por 1. Aplican transformada inversa de Laplace y queda lo siguiente. X2' es igual a U menos X3. Ya en el dominio del tiempo nos queda esto. Quisiera preguntarles si hasta aquí tienen alguna duda, compañeros, antes de continuar con el último. ¿Todo bien? Sí, profe, Sí, todo todo bien. bien, profesor. Gracias, gracias, compañeros. Bien, ahora veamos el tercer bloque. El tercer bloque, que es este, señalo. La salida de ese bloque es X3, no se vayan a confundir. Y pongan X1 arriba y X3 abajo. Ustedes recuerden, la función de transferencia nos indica que es transformada de Laplace de la salida entre transformada de Laplace de la entrada. Entonces, no se confundan en esa parte. Por eso nos queda lo siguiente. X3, que es la salida de ese bloque entre la entrada, que es X1. Ustedes pueden ver claramente que la entrada de este bloque es X1. Es igual a la función de transferencia, que es 2 entre S. Entonces, esto implica que X3 por S es igual a 2X1. Y ya saben que aplicando transformada inversa, nos queda simplemente X3' es igual a 2X1, lo cual es la tercera variable de estado del sistema. Bien, creo que no tiene gran complejidad, ustedes lo ven, es muy sencillo y siempre es lo mismo. Ahora, con respecto a quién fue la salida, cómo se definió esa salida. Y aquí quiero hacer énfasis en que realmente fue una definición, porque desde que ustedes le dieron el valor aquí a X1, desde ahí prácticamente estaban definiendo quién era la salida. Entonces, la salida es X1 que multiplica 10, y por lo tanto, la salida es 10X1. Recuerden que ya con esta definición, ustedes están creando y generando las matrices C y D, pero ya no lo voy a escribir, ustedes ya lo saben. Ya saben que existen dos ecuaciones, la ecuación de la salida y la ecuación de estado. Entonces ya nada más queda y resta escribir esa ecuación de estado. Vamos a ver cómo queda. Entonces, comenzamos. No voy a escribir ya X1, X2, X3', sino simplemente X' va a ser igual a la matriz A por el vector de estados X, que significa X1, X2 y X3, más la matriz B por U. Y la salida, Y, es igual a C por X más, y yo creo que en lo sucesivo, inclusive cuando D no exista, ni siquiera la voy a escribir, compañeros. De una vez les voy aclarando. Sin embargo, bueno, deben ser conscientes de qué dimensiones son cada matriz. Siempre deben ser conscientes. Dependiendo de si el sistema es ISO, mínimo o MISO. Ya lo vamos a ir viendo. Vamos a hacer ejemplos de todos esos sistemas. Entonces, véanlo. Aquí. Para obtener X1' nos queda menos 1X1, 1X2, 0X3. Estoy abordando esta ecuación, y 0UDT. Bien. Así nos queda el primer renglón. Después, para abordar X2' nos quedaría 0X1, 0X2, menos 1 por X3 y el coeficiente de U, que es 1. Espero que no haya ningún problema para que puedan representar eso. Bien, vamos con la tercera ecuación de estado. X3' es igual a 2X1. Entonces nos quedaría 2X1, 0X2, 0X3 y finalmente 0 por UDT. Entonces así nos queda la ecuación de estado del sistema, y la ecuación de la salida es simplemente 10X1, por lo tanto tendríamos aquí 10X1, 0X2, 0X3 y 0 UDT, por supuesto. Entonces, ¿dudas respecto a este modelo que nos acaba de quedar para generar el modelo de estado partiendo de un diagrama de bloques, compañeros? ¿Dudas, preguntas?
No te veo. Todo bien, pero. No, ¿De verdad? Sí, bueno, me da mucho gusto, pero si queda alguna duda, no, por favor, igual, aunque sea redundante, no duden en preguntar porque digamos que esto se va a ir complicando. Entonces, sí me gustaría, digo, me da gusto que se vaya entendiendo el tema, de verdad me da gusto, pero si hay alguien por ahí un poco despistado que no agarre todavía la onda, bueno, pues tiene todo el derecho de preguntar y me daría gusto que preguntara ahorita y no se quedara con sus dudas. Bueno, los invito a que pregunten. Bueno, si todo va claro, pues hacemos otro ejemplo. Bueno, vamos a iniciar otro ejemplo. ¿Puedo continuar? Ustedes me dicen. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo entonces. Bueno, otro ejemplo. Ahora sí, fíjense. Ya voy a meter un sistema. Vamos a empezar con un sistema SIMO. Entonces metemos aquí al sistema una entrada UDS. UDS es la entrada al sistema. Tres en este bloque. Entonces, otro bloque que sería 1 sobre 2S más 1. Tenemos una ganancia de 9, por ejemplo. Después de aquí, bueno, vamos a tener una primera salida que vamos a denominar Y1DS. Generalmente esto, bueno, pues viene con una retroalimentación negativa, un sistema asintóticamente estable, así debería de ser. Y aquí metemos 1 sobre S más 3. Vamos a dejarlo así. Este bloque lo voy a retomar desde acá. Y bueno, de aquí yo creo que voy a tomar otro bloque. Vamos a integrar, vamos a meter un integrador. Sí, muy sencillo en este caso. Fíjense. Pudiera retomarlos de otro. Déjenme un poco más interesante. Voy a poner aquí un punto de suma. Y aquí está entrando con signo positivo. Viene hacia acá. Aquí tenemos Y2DS. Y pudiéramos meter, como sea, esto puede quedar así. Simplemente una alimentación desde ahí hasta acá. Vamos a ver qué pasa con esto. Al menos no he violado ninguna ley de los diagramas de bloques, así que no creo que encontremos algún problema para resolver esto. Bueno, ¿por qué le llamo SIMO? Bueno, tiene una simple entrada y tiene en este caso dos salidas, por supuesto. Esto pudiera representarse en un diagrama muy corto, así simplemente como un sistema SIMO, con una salida, que sería Y1, y la otra salida Y2. Entonces, un sistema evidentemente SIMO, simple entrada, simple salida. Y bueno, entonces vamos a continuar, pues asignando, en este caso, pues las variables de estado del sistema de forma completamente arbitraria. Entonces, a ver, para asignar las variables de estado, vamos a poner aquí x1, x2. ¿Por qué? Porque así se me ocurre.
X3, X4. Ya dijimos que no hay de alguna manera ninguna ley, nada que nos obligue a asignar en una forma específica las variables de estado. Esta es completamente arbitraria esta asignación. Eso sí, se lo deben de asignar completamente a la salida de los bloques. Si ustedes lo asignan, digamos, a una constante, por ejemplo, que aquí quieran asignarle x5, bueno, pues ahí ya se metieron en problemas porque el sistema no es de quinto orden, es de cuarto orden. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, antes de continuar, ¿hay alguna duda en cómo asigno las variables? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bueno, conste. Ahora sí vamos a hacer el uso del concepto de función de transferencia. Fíjense bien. Empezamos, si quieren, en orden, si quieren, por ejemplo, yo puedo empezar, si se me da la gana, con X3 o con X4, con X2, no tiene ningún problema con eso. Vamos a empezar con esto, fíjense. La salida X1 de ese bloque, ustedes ya lo identificaron, deben identificarlo ya les había explicado cómo se identifica. Y X4, pues es la entrada de ese bloque. Y bueno, entonces, ¿quién es la función de transferencia? No vamos a poner 3 sobre S, vamos a poner el bloque correspondiente, que sería 1 sobre 2S más 1, porque es la salida de ese bloque entre la entrada de ese bloque igual a la función de transferencia. Y ya de aquí, bueno, también ya quedaría transformado al dominio de la... pues sí, transformado al dominio del tiempo. Sería 2x1' más x1 igual con x4. De aquí que si se despeje x1', sería un medio de x4 menos un medio de x1. Fíjense bien. Entonces, esta sería la primera variable de estado del sistema. Espero que no cause ninguna confusión, ningún problema, porque ya saben ustedes el proceso para encontrar esto. Bien, nos vamos después con cualquiera de las variables. Por ejemplo, para x4. Si yo elijo x4 aquí como salida, ¿quién es la entrada a ese bloque? Pues en este caso sería u menos x3. U menos x3 es igual a 3 sobre s. Entonces, ¿qué implica eso? Que tendría aquí a x4' es igual a 3u menos 3x3. Entonces, bueno, antes de continuar, pregunto, ¿hay alguna duda con esto? Lo único que estoy desarrollando, pues, son las funciones de transferencia. Recuerden, ¿qué hice? Bueno, hice el producto cruzado, desfactoricé, pasé al dominio, bueno, pude haber despejado o pasar directo al dominio del tiempo y después de ahí despejar. Todo eso se puede hacer en un solo paso, sí, todo eso. Pero bueno, espero no se pierdan y si no, con mucho gusto ahorita lo retomamos. Y ahora, si yo elijo a X3, por ejemplo, como salida, ¿quién es la entrada? Pues la entrada es 9x1, si lo alcanzan a ver. Y esto es igual a la función de transferencia, que sería 1 sobre S más 3. Entonces tenemos 9x1, 1 sobre S más 3. Y esto implica
que tenemos a x3' igual a 9x1 menos 3x3. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien ya se perdió? ¿Todo va bien? Vamos avanzando, no podemos quedarnos nada más haciéndolo lentamente, sino cada paso, por eso se explica perfectamente para que ustedes vayan avanzando. No puedo ir explicando siempre cada paso, sino simple y sencillamente después tenemos que hacerlo muy rápido, inclusive. Ya después ni siquiera vamos a escribir las ecuaciones, sino simplemente vamos a representarlas en un modelo de estado directamente. Entonces deben de llegar a ese nivel. Ahorita tenemos x1, x3, x4 y falta x2, por supuesto. Para x2, bueno, lo voy a hacer de este lado, nada más permítame abrir aquí un poco el espacio. Creo que voy a mover esto un poco. Hacia arriba, ahí está. Ahí puedo escribir x2. x2 es la salida. La entrada, por supuesto, en este caso es la sumatoria de dos señales. Una de ellas es 9x1, que es esta que viene aquí. Y la otra señal es simplemente u menos x3, que es la que viene en esta parte. Entonces, no se pierdan en eso. Todo esto es la entrada a ese bloque. Y todo eso es igual a 1 sobre s, que es función de transferencia, que es lo que está dentro del bloque. Por lo tanto, x2', de una vez, aquí lo pongo una flecha para que diga, implica que x2' va a ser igual a 9x1 más u menos x3. Bueno, no sé si tienen alguna duda antes de continuar, compañeros. ¿Todo bien? Fíjense bien. Pregunten, no les dé pena. Profe, le faltó el 3 de 1 Ajá, sobre S. el 3. ¿El 3 o x3? A ver. 1 sobre s más 3. Perdón, ¿en dónde? Por favor, Am, ubícame. en la Ubícame. en la división de 1 sobre S, el diagrama tiene 3 sobre S. Ok, ok. 3 sobre s. Entonces, pero eso fue acá. Perdón, acá. Eso fue acá. Aquí tenemos 3 sobre s. Sí, disculpe. No te preocupes, no te disculpes, de nada más. Estamos revisando y por supuesto yo no estoy exento de errores. Si hay algún error, pues adelante. No se preocupen si se equivocan, no hay molestia alguna de mi parte. Nada más, pues sí, vayan continuando con el esquema así como vamos implementando. Sería uno en ese, pues la salida es x2 en ese caso para este bloque. Estoy hablando de este bloque. La salida es x2 y la entrada, pues es toda esa entrada tan compleja que es la multiplicación de este 9 por x1, que es esta señal. Esto viene aquí, esto es un punto de toma, no lo olviden. Este es un punto de toma. Ahí entra la señal 9x más 1, a ese punto suma. Pero además viene, como aquí este es otro punto de toma, viene ahí la señal u y además viene menos x3. Todo aquí viene, en esta señal viene u menos x3 y en esta señal viene 9x1. Las dos se suman y de aquí, de esta señal sale 9x1 más u menos x3. Eso es lo que está entrando a esa señal, que es lo que está entrando al bloque, por eso lo estoy poniendo ahí. Eso es igual a su función de transferencia 1 en S y bueno, ya tenemos todo resuelto. Si están de acuerdo, pues ya para armar el modelo de estado, el matricial. Ustedes coméntenme. Sí, profe. Uh-huh. Bueno.
Ahora sí. Voy a terminar simplemente con, permítame, el modelo de estado ya del sistema. Pero ahí se alcance a ver todas las ecuaciones. Vamos a empezar. Lo pinto con otro color. Vamos a empezar. Voy a empezar con esta ecuación. Bueno, primero creo completamente, digamos, el esqueleto. X' es igual a A por X más B por U. Y la salida, Y igual a C por X. Como ya sé que la matriz D no existe, pues inclusive lo puedo dejar así expresado, ¿eh? No se preocupen, así van a ver muchos modelos, incluso en los libros. No significa que no exista la matriz D, simplemente que es 0. Y el 0 no significa que no exista. Ojalá lo logren entender. X' entonces es igual a menos un medio de X1, 0x. ¿De qué orden es el sistema? De cuarto orden. Entonces nos queda de 4 por 4. Bueno, menos un medio, 0x2, 0x3 y un medio de x4. Por este lado también tenemos para la matriz B, está ausente la entrada U. Eso es con respecto a esta primera ecuación. Para x2' nos vamos con la ecuación de estado x2'. Y x2' nos dice que tenemos 9x1, 0x2, menos 1x3, 0x4 y el coeficiente de U, que es 1. Esa es para la segunda. Para la tercera, que es esta, tenemos 9x1, 0x2, menos 3x3, 0x4 y 0u. Y finalmente para la última ecuación de estado, que es esta, x4', tendríamos 0x1, 0x2, menos 3x3, 0x4 y 3u. Fíjense. Y terminamos de llenar la ecuación de estado de este sistema. Ahora, la salida Y, pues es, como les dije, desde que ustedes escriben aquí x1, desde ahí ya están definiendo quién es la salida. Entonces, Y es igual a 9x1. Entonces, Y es igual a 9x1, 0x2, 0x3, 0x4, y si tuviéramos la matriz D, bueno, por último la vuelvo a escribir, 0u de T. Por supuesto, cuando generen diagramas o esquemas en MATLAB, van a requerir la matriz D, aunque valga 0, ¿eh? Eso es independiente. Pero, fíjense, si quiero que noten lo siguiente. La matriz D no sería correcto, yo creo que estuvo bien que la escribí, no sería correcto representarla con un simple 0. Tendrían que representarla con dos ceros. La pregunta para ustedes es, ahora, ¿la represento con dos ceros así o dos ceros así? Ustedes comenten. La de abajo, ¿no, profe? La de abajo. Esta es de 1 por 2 y esta es de 2 por 1. Sí, dice su compañero que la de abajo. ¿Están de acuerdo? Pero no lo pueden representar por un 0, ¿eh? Eso sí, no. Y eso es importante porque MATLAB les va a pedir las dimensiones adecuadas. ¿Así? ¿Dice su compañero que así es correcto? ¿No sería de la otra forma, profe? Pues, ¿cuántas entradas se tienen? Porque tenemos una entrada y dos salidas. Entonces, para poder multiplicar dos matrices o dos... Sí, porque también acuérdense que U es el vector de entradas del sistema y Y es el vector de salidas. No se le llama vector por decirle. En general, hasta ahorita hemos visto que siempre lo escribo como una U. Pero para poder utilizar, digamos,
fíjense, esta que estoy aquí señalando, deberían existir dos entradas, U1 y U2, para que se pudiera multiplicar. En cambio, con la de abajo, sí se puede multiplicar por una, porque el número de elementos en la fila, que es debe de corresponder al número de elementos en la columna. Si en la fila hay 2 elementos, en la columna debe haber 2 elementos. Si en este caso, fíjense bien, en esta columna hay solamente un elemento, por lo tanto, en la fila debe haber un elemento. Y aquí está el otro elemento, entonces elemento sí se puede. Por lo tanto, lo correcto es así como la estamos escribiendo. Aunque le agradezco, por supuesto, la participación a su compañero. Es muy importante, entonces, también saber colocar las dimensiones de la matriz D. D sería de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso es relevante este ejemplo. Y bueno, en este caso vale la pena escribir a D para que vean cómo se escribiría. D debe de quedar con esas dimensiones. Y esto se los digo porque a veces en MATLAB ustedes meten la matriz D de un sistema SIMO o MISO de forma que está mal representada y bueno, pasan este tipo de errores. Simplemente les mandan errores, ustedes nunca encuentran el error y es tan fácil como una dimensión, ¿no? Entonces, ¿dudas, preguntas antes de continuar con otro ejemplo? Y también voy a ver cuánto tiempo nos queda antes de que termine la sesión. Todavía nos queda un ratito. De todos modos, si nos corta la sesión de forma inmediata, yo mando el nuevo link. Profe, yo sí tengo una duda. Sí. ¿Y dos cómo le representa? Bueno, ya ve que tiene dos salidas. Muy bien. Muy bien. Y qué bueno que lo preguntas. Eso los quiero despiertos. Muy bien. Excelente. Esa Y2, fíjense. Y2 se definió de la siguiente manera. Y qué bueno que lo comenta su compañero. Y2 simplemente es igual a X2. Entonces, si estoy representando un sistema MIMO, o en este caso, perdón, SIMO, observen, tienen que escribir el vector de salidas. En este caso lo escribo porque no lo hemos hecho anteriormente. Después también nada más quedaría simplemente como una Y, entendiéndose que existen dos vectores aquí. Bueno, existe un vector que es el vector de salidas, existen dos filas. Como Y es igual a X2, y quizá acá me faltó eso, si quieren lo pongo. Y1 se definió como 9X1, ya está representado. Y2 es igual a 0, 1, 0, 0. Exactamente así, compañero. Entonces, gracias por participaciones, porque si no, se van con algunos errores. Pero ahí está. La salida Y2 se representa de esa manera. No sé si le quedó claro, compañero. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? No, a usted le agradezco mucho su observación. Y sí, puede ser un sistema SIMO. Entonces siempre se tiene que representar con dos salidas. Y1 y Y2 ahí está representado. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algo que quiera aportar? Con todo gusto. Porque son muy valiosas sus aportaciones, ya lo vieron. Entonces, así queda el sistema SIMO, así se va a representar. Ustedes pueden checar las dimensiones de todas estas matrices en el primer apunte donde veíamos las dimensiones de cómo quedaba A, B, C y D. ¿Sí? Aún este Y1 y Y2 lo puedo representar simplemente con Y, pero lo que sí es la información de la matriz. La matriz tiene dos filas, tiene 4 columnas. Entonces, si solamente pongo una fila, significa que el sistema sigue siendo SISO, lo cual no es cierto, sería incongruente con lo que estoy poniendo acá, en la matriz D que lleva 2 ceros. Entonces, debe de quedar así. Un sistema SIMO queda representado así. Bueno, es muy probable, déjeme ver, que nos mande aviso de que ya se va a terminar la sesión. Dice, la llamada terminará en 9 minutos. Creo que alcanzamos a hacer un ejemplo y si no, nos quedamos, digamos, a la mitad. Con todo gusto, pues, de forma inmediata ya tienen la invitación para la siguiente clase. Así que ustedes pueden acceder a la siguiente clase porque ya la programé. Espero que les llegue de forma inmediata. Si tienen algún problema, pues no importa, vuelvo a hacer otra invitación inmediatamente, pero esperemos que no haya
problemas. Bueno, ya vamos a pasar a otro ejemplo. Sí es importante que vean las dimensiones, no se pierdan en las dimensiones. Entonces, otro ejemplo. Represente el siguiente sistema de bloques en su respectivo modelo de estado. Bueno, aquí sí voy a meter dos entradas. Aquí está, aquí está. Los bloques, pues son las clásicas funciones de transferencia. Todavía hay bloques más complejos, pero ahorita no quiero meterme en complejidades hasta que ya dominemos esta primera etapa. Aquí, fíjense. Entonces vamos a hacer un sistema, al menos que sea de quinto orden. Vamos a hacerlo. Ya hicimos uno de cuarto. Ya vean, estamos aumentando tanto el orden del sistema como ya el número de entradas y número de salidas. Bueno, vamos a poner esto. Déjame ver si alguien quiere ingresar. De repente supongo que lo saca, entonces cuando quieran ingresar no tengo problema, ¿eh? Bueno, llevamos 3, 4. Yo creo que de aquí vamos a tomar ya la salida. Más, fíjense, lo pongo afuera para que no haya ningún problema. Y aquí tenemos la salida YDS. Por supuesto, aquí voy a poner una retroalimentación. Y acá otra pequeña retroalimentación. Vamos a tenerla desde aquí. Bueno, esa retro debe ser negativa. Ahí está. Entonces, este es el esquema que vamos a manejar. Vamos a representarlo mediante un modelo de estado. Entonces, lo primero que debemos hacer, compañeros, es nombrar las variables de estado. Recuerden, eso es esencial. ¿Dónde quieren que estén las variables de estado? Recuerden que desde que ustedes definen aquí una variable, ya están definiendo la salida. Pueden ponerle x1, x2, x3, x4. Déjenme ver. Posiblemente meta otro bloque aquí, para hacerlo de quinto orden, para que vean que no hay ningún problema. Vamos a ver, vamos a meterlo. El orden que quieran nos lo pueden poner y vamos a salir airosos. Claro, debe tener lógica el diagrama, porque he visto diagramas que a veces les ponen y que definitivamente no tienen ninguna lógica. Al menos matemática, ¿no? Ya no digamos que representa un sistema real como tal, pero al menos debe tener una lógica matemática esto. Entonces, bueno, vamos a nombrarlas. Recuerden, siempre a la salida de los bloques nombramos x1, x2, x3, x4 y x5. Ahí está. Entonces tenemos 5 variables de estado, lo que implica que el sistema es de quinto orden. No se olviden, el número de variables de estado del sistema también les va a dar el orden del sistema. En este caso identificamos un sistema de quinto orden. Para que no haya ninguna duda, que este es ese. Normalmente le pongo aquí estos dos piquitos, pero
En general, jamás escribo el 5 en los ejemplos para que no haya complicaciones. Bueno, ya si sale por alguna operación matemática, eso es otra cosa, pero al menos no lo pongo de forma directa. Bueno, vamos a ver. Entonces, sabemos que se va a interrumpir la clase en unos cuantos minutos. Inmediatamente, en 1 o 2 minutos más regresamos a la clase, por favor. Entonces, nada más. Hago esto un poco más chico con la finalidad de generar el álgebra adecuada. Fíjense. Acuérdense que ya tenemos, ya sabemos cómo generar las variables de estado. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo creo que hasta alcanzamos a terminarlas. Vamos a ver. Aquí. La salida del primer bloque, eligiendo donde x1 es la salida y la entrada es x2. Creo que ustedes lo identifican perfectamente. Es igual a 4 sobre s más 3. Entonces, buscan dónde está x1. Esa es la salida. ¿Quién es la entrada de ese bloque? Y lo que está dentro del bloque se denomina función de transferencia. Por eso nos queda lo siguiente. x1' es igual a 4x2 menos 3x1. Esta es la primera variable de estado del sistema. Vean qué rápido se sacan ya. O sea, esto nada más es un poquito de práctica y ya lo demás sale muy, muy fácil. x2 sobre x3 va a ser igual a la función de transferencia que es 3 sobre s. Esto implica, entonces, tendríamos que x2' es igual a 3x3. Vean, no hay mayor problema. Después, x3, ahora lo estoy eligiendo como salida. ¿Quién es la entrada? Pues la entrada es 1, fíjense, y aquí aparece 1. Sí, es importante ponerle el subíndice, menos x2. Es igual a la función de transferencia, que creo que queda claro que es 1 sobre s más 1. Y esto implica que tendríamos x3' es igual a 1, fíjense, ya lo pongo en el tiempo, 1 menos x2 menos x3. Ya tengo 3 variables de estado. Eso es bastante rápido, ustedes lo están viendo cómo se genera. Elijo ahora otra variable de estado, x4 como salida. La entrada a ese bloque es u2 menos x5.